Este año en los Emmy ocurrió algo que para muchos, incluyéndome, fue una sorpresa. The Studio de Apple TV ganó el premio dentro de su categoría, mientras que Andor no lo logró. Y aunque The Studio es una excelente obra, bien actuada, bien escrita, completamente consciente del mundo que retrata y de los juegos de poder dentro de la industria creativa, hay algo en el fondo que la distancia enormemente de Andor. Porque Andor no es solo una serie, es un fenómeno narrativo, un manifiesto televisivo, una obra política disfrazada de ciencia ficción que desde mi punto de vista sigue siendo superior en todos los aspectos, incluso si no necesariamente es la favorita de la academia a la hora de premiar. En términos estrictos, una comparación más justa para Andor sería con la ganadora dentro de su categoría, The Pitt. Aún así, decido ponerlas en diálogo no para compararlas desde el género, sino desde la ambición. Porque más allá de que si una es comedia y la otra es un drama, ambas representan dos formas muy distintas de entender qué puede ser la televisión hoy en día. En este análisis quiero explorar con calma, con profundidad y con sincera objetividad por qué para mí Andor se mantiene muy por encima. ¿Qué significan ambas series? ¿Qué hacen bien? ¿Qué representan? ¿Y por qué? Sin ser una experta en el tema, solamente una amante de las series, vamos a analizar los niveles narrativos, las estructuras, la dirección, los actores, la trama política y social, pero sobre todo la experiencia emocional que ambas me han ofrecido. También te quiero comentar que en este video no voy a hacer spoilers de la serie The Studio, solo en caso no la hayas visto, sino a hablar generalidades, porque sí, te sugiero y recomiendo que la veas, y si te gusta su temática, hay otra serie muy parecida en HBO que se llama La Franquicia, que también está buenísima. Pero empecemos hablando de The Studio. Una serie inteligentísima sobre cómo funcionan las dinámicas de poder detrás de la producción de un programa de televisión. La presión, los egos, las competencias, las alianzas, los conflictos internos y los dilemas públicos. Es una obra que se atreve a retratar el detrás de cámara de un sistema muchas veces ingrato, impredecible y despiadado. Y lo hace con un ritmo ágil, con diálogos brillantes, con humor ácido y con actuaciones que dan vida a un ecosistema donde todos luchan por algo. Reconocimiento, libertad creativa, en el nivel que sea posible, algo de control y poder o simplemente supervivencia laboral. The Studio funciona porque es verosímil, porque es contemporánea y porque refleja un tipo de tensión emocional muy actual. Pero también es una serie que en su enorme calidad se mantiene dentro de una zona segura. Un drama de industria con excelente ejecución pero con un marco temático bastante reconocible. Un mundo que ya hemos visto en ficciones previas sobre Hollywood, sobre el teatro, sobre el cine, sobre la publicidad. Sí, es verdad que The Studio lleva toda esa temática a un nivel bastante sofisticado, mucho más elegante, más naturalista, pero sigue trabajando dentro de un terreno conocido. No quiere reescribir las reglas de la televisión, quiere ser impecable dentro de ellas, cosa que de hecho es muy coherente con el trama de la misma serie. Andor, en cambio, no está interesada en jugar dentro del sistema. Andor quiere romperlo y esa es la diferencia más grande. Desde su primer episodio, Andor propone un pacto con el espectador. Aquí no estás viendo una serie de Star Wars, ni la mitología que la franquicia nos tiene acostumbrados. Vas a ver la historia de personas comunes enfrentadas a un sistema político opresivo. Vas a ver cómo nace una rebelión desde la injusticia cotidiana, desde los silencios, desde las pérdidas, desde las conversaciones entre personas que no tienen poder, pero sí convicción. Vas a ver cómo la resistencia se cocina lentamente, con miedo, con torpeza, con desesperación e incertidumbre. Y vas a ver sobre todo el enorme precio de la libertad. Comparar ambas series es casi como comparar dos filosofías de creación. The Studio, como buena serie contemporánea, entiende la televisión como un espacio de observación social. Andor entiende la televisión como una herramienta para decir algo urgente, casi como si fuera un ensayo político disfrazado de ciencia ficción, como dije antes, escrito casi con la seriedad y altura de un drama histórico. Cuando analizamos sus estructuras, la distancia se vuelve aún más evidente. The Studio trabaja con un formato episódico clásico. Cada capítulo tiene su propia microhistoria, por decirlo así, su propio conflicto, su propio mini clímax. Esto la hace accesible, ligera y rápida. En cambio, Andor se lanza a la narrativa por bloques, historias de 3 episodios, estructuras semicerradas, como pequeñas películas dentro de una gran obra. Es más exigente con el espectador. De hecho, te comentaba haciendo los videos de mis reseñas que muchísimas escenas tuve que verlas varias veces para poder entender lo que decían. No está hecha para ver mientras cocinas o mientras revisas el celular. Y esa exigencia, que para algunos puede ser una barrera, que de hecho lo fue para muchos fans, para otros es exactamente lo que hace que la serie sea tan poderosa. Porque cada detalle importa, cada línea importa, cada movimiento dentro de su maquinaria narrativa está colocado con precisión quirúrgica. Uno de los puntos centrales de esta comparación será la construcción
evolución del personaje. En The Studio los personajes son interesantísimos, pero sus historias se mantienen dentro de una misma zona emocional. Profesionales bajo presión, luchando entre el ego, el cansancio y la ambición, se sienten reales, consistentes y muy bien escritos, tanto así que de hecho te puedes identificar con más de uno de ellos. Pero Andor, en cambio, hace algo que pocas series logran. Construye personajes no desde lo que dicen, sino desde lo que callan. Cassian no es un héroe ni un elegido, es un hombre común que carga con culpas, pérdidas y un pasado que se le escapa entre las manos. Su historia no es un viaje épico, sino uno interior. Uno que se construye escena a escena, sin discursos fáciles, sin épica heroica, sin romanticismo. Es la historia de cómo alguien que solo intenta sobrevivir en la vida termina encontrando algo por lo que realmente vale la pena vivir. A su alrededor, Andor coloca personajes que parecen salidos de las mejores obras literarias clásicas. Mon Mothma luchando contra un sistema que la consume desde adentro, Luthen Rael viviendo un dilema moral en uno de los monólogos más importantes jamás escritos para televisión. Dedra Meero representando el rostro frío, calculado y peligrosamente humano de la maquinaria fascista. Cyril Karn atrapado en una espiral de obsesión, fracaso y deshumanización. Cada uno tiene una historia que fácilmente podría ser la trama principal de otra serie. En The Studio los personajes representan roles dentro de un entorno profesional. En Andor representan ideas, emociones, heridas y decisiones históricas. Si comparamos las actuaciones, las dos series son extraordinarias en ese aspecto. The Studio tiene interpretaciones llenas de matices, de tiempos, de sutilezas, especialmente en momentos de tensión emocional o humor seco. Pero Andor tiene algo distinto, una sensación de realismo crudo. Las actuaciones no parecen actuaciones, parecen personas capturadas en situaciones reales. Hay una naturalidad casi propia de un documental. Los silencios pasan, las miradas pasan, las pausas se sienten largas y tensas, no para rellenar, sino para revelar. En Andor, cada actor no solo interpreta a un personaje, sino a un engranaje de un sistema. Y eso eleva la serie a un nivel que pocas producciones televisivas podrían aspirar. La dirección también marca una diferencia abismal. The Studio tiene un estilo más clásico, planos limpios, ritmo dinámico, diálogos bien coreografiados, pero lo que más me llamó la atención fue el uso elegantísimo de la cámara. Planos secuenciales larguísimos y perfectamente engranados. Ya tú sabes que un plano secuencial es esta escena que es muy larga, que recorre pasillos sin tener ninguna sola pausa. Por ejemplo, en el mismo Andor vimos una donde la protagonista principal era Mon Mothma y ella recorría los sectores de su casa en Chandrila previo a la boda de su hija. En este aspecto, Andor es pura composición cinematográfica. Es una serie que no parece hecha para televisión. Los directores construyen atmósferas enteras con colores, con texturas, con sonidos, formas, tanto así que las ciudades se sienten reales. Los trabajos, los mercados, las prisiones. Todo tiene un peso físico. Todo lo sientes y te duele. Andor redefine lo que puede ser una producción televisiva en una franquicia multimillonaria. Algo profundamente humano. No se siente para nada como un producto comercial. Mientras The Studio te recuerda que estás viendo una serie brillante, pero seria al fin, Andor te hace olvidar que estás viendo ficción. Te transporta porque conecta con las diferentes realidades del ser humano. La música es otro punto crucial. The Studio maneja una musicalización elegida con mucho cuidado para cada momento, pero Andor tiene una de las bandas sonoras más experimentales, modernas y emocionalmente cargadas de los últimos años. No usa música para manipular emociones, sino para construir un mundo para acompañar la escena. La música en Andor expresa una sensación de amenaza, de esperanza, de movimiento interno. El tema final de la prisión, el ascenso de Narkina 5, el funeral de Marva, son momentos que quedan marcados gracias a las actuaciones, pero también a la música, que crea de manera magnífica toda la atmósfera. Pero probablemente la mayor diferencia entre estas dos series es el tema que abordan. The Studio habla del mundo que crea historias. Andor habla de los mundos que las historias olvidan. Habla del costo del silencio. Habla del precio de no hacer nada y del costo de hacer algo. Habla de política sin mencionarla. Habla de fascismo sin necesidad de dar nombres. Habla de resistencia desde lo cotidiano. Y lo hace sin sermones, sin discursos simplistas y sin héroes invencibles. Lo hace con seres humanos rotos, imperfectos y frágiles, pero curtidos por el dolor y curados por la esperanza. Cuando uno analiza por qué The Studio ganó el Emmy, hay razones objetivas. Frescura, relevancia, actores muy queridos por la industria, una crítica encantada con su mirada hacia sí misma y una campaña sólida. Es una serie hecha por y para un entorno que se reconoce en lo que está viendo. Pero Andor no está hecha para complacer a la industria. Está hecha para desafiarla, para desafiar al espectador, para elevar el género, para decir algo político en tiempos donde decir algo político es incómodo. Andor es una serie que se arriesga. Y en el arte los riesgos rara vez ganan premios inmediatos. Lo que sí ganan es tiempo, legado y permanencia en la memoria de los fans. The Studio es excelente, divertida, inteligente, pero Andor es inolvidable. Porque cuando termina The Studio, uno
uno piensa, qué buena serie realmente. Pero no sigues pensando en ella la semana siguiente y mucho menos el mes siguiente. Cuando termina Andor, uno piensa, qué injusticia, qué lucha, qué palabras, qué personajes, qué música. Y meses después seguimos, como en este video, hablando de ella. Hay momentos en Andor que definen a toda una generación de espectadores. Luten diciendo que queman su vida por un amanecer que nunca verá. Marva gritando, luchen contra el imperio. Kino Loy confesando que no sabe nadar después de liderar una revolución. Cassian aprendiendo que la rebeldía no nace del heroísmo, sino del hartazgo y de la humanidad. No hay equivalentes en The Studio. Son series distintas y ahí radica mi punto. Una aspira a retratar una industria, la otra aspira a retratar un sistema. Una quiere contar un conflicto laboral, la otra quiere contar un conflicto existencial, político, histórico. Una quiere generar conversación y la otra generar conciencia. Y al final esta es la razón por la que creo que Andor es superior. No porque The Studio no sea excelente, sino porque Andor juega en otra categoría, una categoría difícil de clasificar. Y por eso, aunque no haya ganado el Emmy, ganó otra cosa más importante, un lugar al lado de las obras que cambiarán cómo se hace televisión en la próxima década. Definitivamente The Studio pasará a la historia como una obra sólida, bien hecha, elegante y relevante para su momento. Y al final de este análisis hay una verdad que quiero dejar clara. No se trata tampoco de competir entre ambas series. Como lo dije a lo largo de este video, las dos son excelentes. Solo que se trata de reconocer entre lo bueno y lo extraordinario. Siempre habrá una diferencia. Y esa diferencia es Andor, una serie que no necesitaba ganar para demostrar lo que ya es. Una de las mejores producciones televisivas de nuestra era. En eso estoy de acuerdo.